Bienvenidos y bienvenidas. Este es nuestro segundo evento en vivo por Facebook Live. A todos los que nos están escuchando, a todos los que están asistiendo a esta conferencia virtual, tengo el privilegio de presentarles a Andrés Forero Rueda. Él es antropólogo, tiene también un máster en antropología. ¿Cómo estás, Andrés? Andrés nos acompaña desde la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y nuestro invitado más especial el día de hoy es Guillermo Ospina. Él es el presidente de la Junta Permanente Pro Semana Santa de Popayán. Guillermo tiene una larga historia haciendo parte de esta actividad que hoy es Patrimonio Cultural de la Humanidad, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, desde el año 98 cuando comenzó a ser carguero de estos pasos procesionales. Luego fue regidor. De hecho, en unas circunstancias normales, Guillermo hubiera recibido su reconocimiento como regidor este año, pero lamentablemente las circunstancias que ustedes y yo conocemos no lo permitieron. Sin embargo, Guillermo ha seguido al frente de una serie de eventos gracias a estas plataformas digitales, tratando de mantener viva la tradición, que es tradición por fe, que está profundamente arraigada en Popayán y también en nuestra nación. Entonces, quiero dejarles a ellos para que directamente nos cuenten un poco más acerca de esta tradición. Guillermo va a hacer un recuento histórico desde sus comienzos y nos va, en la medida en que va trazando como este arco temporal, nos va contando cómo se fue consolidando la práctica, cómo se fueron organizando y cuál ha sido su experiencia, ¿no? Como carguero, luego como regidor y ahora como presidente de la Junta Permanente, ¿no? Acompañando y manteniendo viva esta experiencia. Luego Andrés, quien tuvo la oportunidad como integrante y profesional de la Dirección de Patrimonio de acompañar el Plan Especial de Manejo y Protección de los Bienes Muebles de la Semana Santa de Popayán. Él nos va a contar esta experiencia, nos va a contar en qué momento atrajo el interés, la actividad como posible patrimonio inmaterial de la humanidad. Y después también nos va a comentar la experiencia de la visita muy especial que tuvimos con la exposición temporal de los pasos procesionales en el Museo Santa Clara del Ministerio de Cultura. Entonces los dejo con Guillermo y luego con Andrés. Bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto que nos estén acompañando. Laura, muchísimas gracias. Un saludo para ti muy especial, para Jimena, para Andrés, que debo decirlo y anticiparlo de una vez, es prácticamente un miembro más de nuestra comunidad en Popayán, o así lo consideramos nosotros, pues conoce profundamente todo lo que tiene que ver con las procesiones y esta tradición que hoy en día es patrimonio de la humanidad. Andrés es una persona que estoy seguro que lo interpreto con estas palabras, no solamente en razón de su cargo, sino en razón de su gusto por la cultura, por su amplio conocimiento, pues se ha metido mucho para conocernos y a fe que creo que lo que hace especial esto es alguien que no es de Popayán, conozca tanto y van a ver que tiene unos datos maravillosos. Bien, metiéndonos un poco en la parte de la historia, pues debemos decir que las procesiones de Popayán iniciaron en el año 1556. Es decir, estamos en este momento, o estaríamos celebrando en este momento, los 464 años ininterrumpidos de procesiones en Popayán. Hace un año, por estas épocas, en una entrevista, oí algo que efectivamente tiene toda la razón y que muchas veces no caemos en cuenta, pero que es un dato bastante importante. Las procesiones de Popayán son anteriores a la República. ¿Sí? No nos llegaron con la República ni con la independencia, sino mucho antes de eso ya Popayán celebraba su Semana Santa. Muchas, y Andrés conoce mucho de esto también, muchos son los hechos históricos que han venido marcando las procesiones, que han venido marcando la tradición en la ciudad, al punto que, por ejemplo, para empezar con algo, siempre ha existido aquí el dilema de si el trazado urbanístico de Popayán es así por las procesiones o las procesiones son así porque Popayán se trazó. Y nosotros siempre diremos que Popayán es así porque las procesiones fueron marcando sus cuadras y sus calles. Pero el tema es que durante 464 años ininterrumpidos, salvo este año que ya tendremos oportunidad de hablar de esto, hemos visto desfilar por las calles de Popayán las procesiones. Esa primera procesión de la que tenemos nosotros conocimiento y datos
que en el año 1556 salió con 3 pasos: un San Juan, un Cristo y una Virgen, que fue, Andrés, precisamente lo que quisimos nosotros recrear un poco con la visita tan especial que hicimos al Museo Santa Clara, donde agradezco desde este espacio a sus directivas, al ministerio, a todos ustedes por haber sido unos anfitriones y ser siempre unos anfitriones de lujo para nosotros. Quisimos representarlo cuando llevamos, pues efectivamente, un San Juan, lo acompañamos de una Verónica, llevamos un Cristo, una Virgen con el Calvario y además llevamos el paso del Cachorro. Esa era la idea, mientras el Amo Jesús, que es nuestro patrono, lo teníamos en el Museo Nacional. Durante estos 464 años, las procesiones han venido viéndose también enfrentadas a circunstancias difíciles. Recordemos, en Popayán se han vivido terremotos, el más reciente en el año 83, que ocurrió precisamente en un día como hoy, un Jueves Santo de hace 37 años, a estas horas del día. Teníamos pues una ciudad prácticamente o totalmente destruida y eso pues evidentemente afectó el devenir de las procesiones. Ha habido circunstancias de guerras en las que pues, Popayán en esas épocas era centro muy importante de la política colombiana y evidentemente hasta acá se sentían pues los efectos de la guerra. Temas como el que vivimos, una peste al inicio de los años 1900 que impidió que las procesiones salieran. Ahora bien, pasando a otro punto, ¿desde cuándo o cómo hemos venido organizando y desde cuándo viene la Junta Permanente Pro Semana Santa? Ahí debemos remontarnos a hace 83 años, cuando el maestro Guillermo Valencia, el padre del expresidente Guillermo León Valencia, y una persona con un profundo amor por esta ciudad, vio que la tradición empezaba a tener algunas cosas que no iban muy bien con ella, y era precisamente por una falta de organización. Cada paso en un momento dado ponía elementos en sus tronos, en sus andas distintas, en otros casos las flores no se correspondían con las de todos los días, en fin, y decidió crear una junta cívica, totalmente cívica, integrada por personas en ese momento pues de las más reconocidas calidades ciudadanas, culturales, y organizó lo que hoy conocemos como la Junta Permanente Pro Semana Santa, hoy en día constituida pues en forma de una fundación y a la cual pertenecen todos los cargueros, regidores, síndicos, decanos del carguío, los sacerdotes que son párrocos de las iglesias procesionales y evidentemente todo esto encabezado por el arzobispo de Popayán. Desde hace 83 años, la Junta Permanente, que hoy está constituida por 15 miembros, es la, digámoslo de esa manera, o es la entidad articuladora que tiene bajo su responsabilidad el cuidado de la tradición en la organización y ejecución de las procesiones año a año y evidentemente el mantener viva y resguardar esta tradición. La Junta Permanente Pro Semana Santa de Popayán está integrada por 15 miembros y hasta más o menos hace unos 15, 20 años, sus miembros eran elegidos por cooptación simplemente y tenían el carácter de vitalicio. Sin embargo, pues empezamos a darnos cuenta que mucha gente quería participar de este organismo, mucha gente quería tener un espacio dentro del mismo y entonces se empezaron a ver una serie de cambios. El primer cambio que vimos era necesario era ampliar su número de miembros. Entonces le sumamos 4 miembros más elegidos por voto popular, el voto popular de los miembros de la Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa, que los domingos de Ramos cada 4 años nos unimos y nos reunimos en la casa de la Junta para llevar a cabo unas elecciones que se hacen por el sistema de cociente electoral. Se presentan las planchas, se integran por personas miembros de la fundación y las 4 mayores votaciones tienen un asiento en la Junta Permanente Pro Semana Santa. 10 cupos están reservados para miembros por cooptación. La Junta, los miembros de la cooptación en pleno se reúnen y por unanimidad, cada que haya un cupo, escogen a un miembro que pertenezca a este organismo de dirección. Los miembros por cooptación tienen una de dos circunstancias que los hacen abandonar la misma. O un límite de edad, que lo hemos fijado en 75 años, o 20 años como miembros de la Junta Permanente Pro Semana Santa. Lo que se cumpla primero, evidentemente
que hace que esa persona deba cesar en sus funciones como miembro de la Junta y ahí pues entrará la misma a elegir su reemplazo. Otro miembro es el presidente del grupo juvenil. Para nosotros la juventud es muy importante, pues ahí está todo el semillero al cual le iremos haciendo entrega, generación tras generación, de esta responsabilidad de cuidar este patrimonio. Y el grupo juvenil está integrado por, pues su nombre lo indica, por personas jóvenes, hombres, mujeres, que se quieren incorporar a la tradición, que se quieren incorporar a la fundación, y su presidente, que es elegido por ellos, tiene un puesto con voz y voto en la Junta. Así se integra hoy, esa es la composición de la Junta, 15 miembros, que tiene un presidente, un vicepresidente, un tesorero que conforman la mesa directiva y 12 miembros más en su condición de vocales. Sus funciones, insisto, pues está el tema de cuidar, preservar y garantizar que la tradición se mantenga, que la tradición se lleve a más gente. Y como nos explicará Andrés con mucha más profundidad desde el punto de vista institucional, pues evidentemente, si me permiten esa expresión, rendir las cuentas ante la humanidad, como quiera que este es un patrimonio que dejó de ser de Popayán, así, lo cual no obsta para que no siga siendo su sello y lo siga siendo por siempre, pero hoy en día esto le pertenece a la humanidad entera. Es una tradición que salvaguardamos acá, pero que evidentemente ya le pertenece. Digamos que tratando de hacer como unos hitos históricos o para podernos ubicar un poco, podríamos decir que estas son las principales circunstancias. 1556, 464 años, ininterrumpidos, y ahí voy a tomarme la licencia el último momentico para hacer esta reflexión, y es que este año 2020 es la primera vez que no vemos procesiones en la calle, al menos en uno de los días. Porque, por ejemplo, hacía yo referencia hace un momento, en el año del terremoto, no hubo procesiones el Jueves Santo ni el Viernes Santo, lógicamente, como quiera que pues, la ciudad estaba en una situación supremamente grave después del terremoto. Pero martes, miércoles había salido. Ha habido noches en las cuales el aguacero es tan torrencial que no podemos salir, porque evidentemente debemos nosotros salvaguardar las imágenes que, repito, y ahorita le daré, Andrés entrará en esa profundidad. Tenemos hoy en día un PES, que es un plan especial de salvamento, que declaró a las imágenes que conforman las procesiones de Popayán como tesoro de la nación. E incluso desde antes, pues lógicamente tenemos que irlas salvaguardando. Entonces, si a la hora de la salida de la procesión está lloviendo, pues la procesión no sale. Y ha ocurrido muchas veces que debido a lluvia y a situaciones de mal clima no hemos podido salir. Pero en el conjunto de la semana, 1, 2, 3 o 4, después de que ya somos 5 las procesiones que sacamos en una semana, ha habido siempre alguna de esas o varias de esas, cuando no todas. Este es el primer año, en 464, que tengamos nosotros el registro, que ni siquiera una noche las pudimos ver, pero ya hablaremos de qué hemos hecho en este periodo. Bueno, me tomo la palabra. Pues un saludo, Andrés Forero de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Pues extenderle un cordial saludo a todos los amigos de la familia Semana Santera que nos acompañan hoy, que he visto unos saludos de quienes nos acompañan, el amigo Fabián, por supuesto, quien recuerdo mucho de las Semanas Santas que he podido vivir, ¿sí? Y que en efecto, como dice Guillermo, digamos, es una tradición que ha marcado, digamos, la historia de nuestro país, desde incluso antes de su fundación como república. Yo quisiera entonces, retomando, digamos, como esa invitación, pues que nos extendió inicialmente Laura y luego Guillermo, para hablar un poco de cómo fue ese proceso a través del cual las procesiones se empiezan a entender como patrimonio cultural inmaterial en el ámbito de la humanidad. Entonces, en primer lugar, pues hay que entender que es un proceso paralelo en que el concepto del patrimonio cultural inmaterial se va consolidando a nivel internacional y que eso al mismo tiempo también va generando un efecto de crear una política pública, una legislación, una normativa para todo el proceso de salvaguardia de estas distintas tradiciones y manifestaciones culturales cuya riqueza las hace representativas de nuestra identidad y que por ende las consideramos como patrimonio cultural inmaterial. Entonces, en primer lugar, pues uno de los hitos fundamentales para entender en la consolidación de la política pública del patrimonio cultural inmaterial, o PCI, para decirlo de forma más acortada, es
la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO, la cual se firma en el 2003 en París. Esta convención es el primer instrumento vinculante a través del cual se generan las herramientas para la salvaguardia de las distintas manifestaciones culturales que son patrimonio de la humanidad. Esa convención, nosotros como país nos inscribimos a ella a partir de la ley 1037 del 2006. A partir de esa ley nosotros adoptamos la convención como parte de nuestro marco legal para la protección del patrimonio. Vale la pena destacar también que en el 2004 el Congreso de la República ya le había entregado el honor a las procesiones de Semana Santa de Popayán de declararlas como patrimonio cultural de la nación. Asimismo, también había declarado bajo esa misma ley el Festival de la Música Religiosa, que también ha hecho parte conjunta con las procesiones de Semana Santa de Popayán. Una vez, digamos, adoptamos esa convención, a partir de la ley 1185 del 2008, se introduce el concepto del patrimonio cultural inmaterial en el accionar del Estado, en particular en cabeza del Ministerio de Cultura, de las distintas acciones para salvaguardar este aspecto del patrimonio, que si bien nosotros ya teníamos una tradición larga de conservación del patrimonio arquitectónico, monumental, material, digamos que la ley 1185, a partir del 2008, tenemos ya el cuerpo legislativo a través del cual se va a hacer todo el accionar sobre el patrimonio cultural y material. Hay que entender que desde la Convención de la UNESCO sobre el tema es que se crea la lista representativa de patrimonio cultural y material de la humanidad, que es este registro a partir del cual los distintos estados que hacemos parte de esa convención postulamos ahí nuestras distintas manifestaciones que consideramos fundamentales para la expresión de la riqueza cultural de la humanidad, y a partir de una evaluación de una instancia que se llama el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia, se evalúan desde unos criterios de valoración de esas manifestaciones. Son 5 criterios. Uno de los más importantes es precisamente esa representatividad a través de la cual esas manifestaciones que ingresan, como por ejemplo las procesiones de Semana Santa de Popayán, son manifestaciones que le permiten a la humanidad reflexionar sobre la riqueza cultural y la importancia de ellas para el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad. Eso, digamos, es el criterio número 2, y es uno de los criterios a partir de los cuales precisamente se evaluó en ese comité. Eso fue en el 2009, fue la tercera sesión del comité que se llevó a cabo en Abu Dhabi, en la capital de los Emiratos Árabes, en la cual se evaluó el expediente de las procesiones de Semana Santa de Popayán, y en efecto el comité consideró que la manifestación cumplía con todos estos criterios precisamente para consolidarse como un patrimonio de la humanidad. Ese es como un poco el trasegar. También hay que tener en cuenta que parte del sustento de ese expediente, el cual permitió que la UNESCO y su comité lo evaluaran como de forma favorable, fue la elaboración del instrumento del Plan Especial de Salvaguardia, o PES, que es básicamente un acuerdo que se hizo entre toda la familia Semana Santera, liderado también por la Junta Permanente Pro Semana Santa, sobre las distintas acciones que se deberían llevar a cabo para que esta manifestación, al ser de carácter tradicional, no se pierda en el futuro, que por los distintos, digamos, transformaciones de nuestra sociedad, los distintos hitos históricos que van marcando, digamos, nuevas formas de relaciones sociales, y eso no pierda el valor que genera en términos de la cohesión social que le brinda a toda la comunidad payanesa, y en especial, digamos, a la familia Semana Santera que participa activamente en todos los procesos de creación y de transmisión de la tradición de las procesiones de Semana Santa de Popayán. Entre ellos, pues ya Guillermo nos anticipaba que en ese plan de salvaguardia mucho de lo que se hizo fue retomar acciones que la Junta, desde su fundación en la década de los 30 y en toda su tradición histórica de mantener, digamos, unas pautas para que las procesiones sean, digamos, de carácter, digamos, tradicional, que no quiebre
con los procesos históricos y con la memoria que salvaguarda ahí en todas las noches procesionales. Muchas de las acciones ya las venía realizando la Junta Permanente por Semana Santa, que se institucionalizaron en ese plan especial de salvaguardia. Entre ellas cabe destacar, por supuesto, el grupo juvenil, al cual ya también Guillermo le hacía mención, un grupo que se encarga de hacer toda una serie de labores de divulgación, de sensibilización y de acercamiento de una mayor parte de toda la ciudad de Popayán a participar activamente también de las procesiones y que se hagan de ella también como parte de su patrimonio. Cabe también destacar pues todo el ejercicio de conservación de las imágenes, como decía Guillermo, en sí mismas son ellas también un patrimonio de la nación, cada una de ellas son bienes de interés cultural, muchas de ellas representan escuelas artísticas muy importantes de la colonia, la escuela quiteña, pero también tallas italianas, tallas españolas, que en ellas, digamos, vemos una maestría en la labor artística, las cuales, por supuesto, además de su relación social con las procesiones, las hace de una riqueza fundamental. Entonces, el Plan Especial de Salvaguardia también explícitamente nos indicaba la conservación preventiva de dichas imágenes. Por eso, en el 2006, en una alianza entre el Ministerio de Cultura y la Junta Permanente por Semana Santa, adelantamos el ejercicio liderado por el Grupo de Bienes Muebles de la Dirección del Patrimonio, en cabeza de su coordinador Eugenia Serpa, que tuvo bien a ver de desarrollar ese proyecto, y pues yo acompañé desde el Grupo de Patrimonio Cultural y Material ese ejercicio. Se desarrolló el Plan Especial de Manejo y Protección, que era complementario a ese Plan Especial de Salvaguardia, que es toda una serie de lineamientos para fomentar la conservación preventiva de las imágenes y de los distintos bienes muebles, porque no solo nos referimos, digamos, a la talla, no solo a las esculturas en madera, sino todos los otros elementos que hacen parte del paso, que es la pieza central, pues, de las procesiones, digamos, como el elemento principal de ese gran como museo en vivo que transita por las calles de Popayán en esas noches procesionales. Entonces, un poco como a grandes rasgos el trasegar. Por supuesto, digamos, hay muchos más detalles que podemos ir explorando pues en esta conversación con Guillermo y con los demás miembros de la familia Semana Santera y todas las personas que nos acompañan en este espacio. Entonces, les doy la palabra. Bueno, sí tengo que, pues, por supuesto, señalar que este año tuvimos un proyecto, una acción que nos trajo este patrimonio de la humanidad a Bogotá, un proyecto pues que fue posible gracias, digamos, a la alianza entre el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Popayán, la Junta Permanente Pro Semana Santa y otros actores de la cultura payanesa, en el cual tuvimos toda la riqueza de la cultura payanesa exhibida en Bogotá desde el 10 de marzo. Parte de eso fue la exhibición de los pasos de la semana, de unos pasos representativos de la Semana Santa. Tuvimos 4 pasos en el Museo Santa Clara, ya lo mencionaba Guillermo, tuvimos el Cachorro del Jueves Santo, tuvimos el Calvario también del Jueves Santo, la Verónica del Viernes Santo y un San Juan del Martes Santo, que eran una excelente exposición un poco, porque además especialmente destacar traer el Calvario, que es uno de los pasos más nuevos, donde uno puede ver que las procesiones, además de mantener la tradición, también impulsan la creación cultural, impulsan también el mantenimiento de esas tradiciones también artesanales de creación cultural, como es la talla de madera, hoy todavía una tradición vigente en la ciudad de Popayán, gracias a la labor que hizo la Junta Permanente y que incentiva esas espacios de creación. Y ahí también destacar pues la labor del maestro Perugache, del maestro Raúl Perugache en hacer esa talla en el 2012, por comisión de la Junta Permanente, del Arzobispado también de Popayán, que adelantaron ese proceso de crear esa talla, esa escultura, para introducir ese paso a la noche del Jueves Santo, que fue el Calvario. Entonces, además del ejercicio de proteger nuestra memoria y de proteger nuestras tradiciones, hay un ejercicio también muy importante de incentivar también pues, la labor artística en Popayán. Entonces, eso también es un trabajo muy recomendable que realiza
la Junta Permanente y que además trata de que ese ejercicio de creación cultural esté también acorde a todos los, digamos, los cánones culturales que tienen las demás culturas, que como ya les decía, tienen una tradición de escuela muy importante. Entonces, mantener también ese, digamos, como rigor para que toda la colección que hace parte de la procesión tenga un estándar de carácter estético, artístico y simbólico. Entonces, esa labor, pues, en el ejercicio de Vive Popayán, pues, destacar las instituciones que participaron y pues, todas las personas que pudieron disfrutar de ver la cultura viva de Popayán y su patrimonio cultural, especialmente su patrimonio cultural y material de las procesiones, que no hubiese sido posible sin la Junta Permanente, sin el Museo Santa Clara, el Museo Nacional también, por supuesto, que participó, y del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Popayán, que hicieron posible ese proceso. Lamentablemente no pudimos ver la tradición viva de la procesión, que era uno de los aspectos que estaba programado durante el espacio de Vive Popayán, debido pues a la contingencia que se nos ha presentado con el COVID-19, pero de todas formas tuvimos varios días y varios espacios para interactuar, para dialogar así y hacer parte viva de esa tradición desde algo que es protagonista de la procesión, que son los pasos. Bueno, muchísimas gracias a Andrés y a Guillermo por su explicación y su abrebocas ante este tema de la Semana Santa de Popayán. Hemos recibido una pregunta que es ¿qué labor tienen las mujeres dentro de la Semana Santa? Y también me gustaría hacer como una pregunta de mi parte. Yo tuve la oportunidad de participar en el armado del Calvario y era muy interesante, nos comentaban mucho y me gustaría que nos compartieran a todos, por ejemplo, todas las labores artesanales que implicaron la elaboración de todos los elementos del Calvario y en especial de las velas de laurel, que son un componente súper interesante. Creo que aquí está la persona que nos explicó, María del Mar, creo que se llama ella, y era impresionante como toda la labor que se hace para hacer una vela de laurel. Entonces, les doy estas preguntas. Gracias. Bueno, lo primero que hemos de decir es la mujer. La mujer en la tradición de la Semana Santa en Popayán ha sido siempre vital, por muchas razones. Digamos que lo primero que debemos decir es porque la familia, digamos así, se incorpora a toda la tradición. Nosotros no podemos hablar de que hay una persona que es carguero o que es regidor y que es solo sin su familia, no, toda la familia se involucra dentro de eso cuando uno de sus miembros entra. Ni hablar cuando a la familia se le encomienda, por ejemplo, la sindicatura de un paso, que esa es una atribución que tienen los curas párrocos de las iglesias procesionales. Segundo, en los arreglos mismos antes de una procesión, sus flores, los tejidos, los bordados, etcétera, etcétera, todo eso pues pasan por manos femeninas. Ya en punto a lo que hace a la procesión, pues tiene una participación muy importante. Primero, sahumadoras. La sahumadora es la principal forma de participación de una mujer dentro de la procesión. Y se preguntará mucha gente, bueno, ¿quién es la sahumadora? La sahumadora es la mujer que con un incienso, ¿cierto? Con un pebetero en donde va exhalando incienso, va, como lo dice la tradición, limpiando el aire por donde ha de pasar la imagen de nuestro Señor o la imagen de la Virgen María. Ese es un detalle importante. Solamente hay sahumadora delante de los pasos que llevan la imagen de nuestro Señor o de la Virgen María, con una excepción, que es el paso de las insignias del Viernes Santo, en donde lo que va encima de las andas son varios de los elementos que conformaron la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Primero, desde hace unos años para acá, también se han involucrado las mujeres como regidoras. Los regidores son la autoridad de la procesión. Todas las noches hay un grupo de regidores que van vestidos de frac, coordinados por una persona que naturalmente eso no lo indica, el coordinador de regidores, que es la principal autoridad de la procesión. Es el que define la apertura de las puertas de la iglesia para la salida a las 8 en punto. Es el que debe adoptar la decisión de si una procesión sale o no debido pues a si hay lluvia o no hay lluvia. Es quien define si una procesión debe interrumpirse o no debe interrumpirse
de acuerdo con el tiempo, etc. Y las mujeres se han incorporado de unos años para acá haciendo parte de este grupo de regidoras. Pero igualmente, repito, la participación va mucho más allá. Hay muchas mujeres que son síndicas de pasos. Por ejemplo, el Cristo del Martes Santo, en toda su historia, siempre ha tenido, ¿cierto?, como síndica a una mujer. Siempre ha estado en manos de una mujer ese paso, y hablé que es un paso pues absolutamente espectacular y bello. De manera que es una participación muy activa. Uno, llamémoslo, si pudiéramos decirlo de esa manera, como si estuviéramos en televisión, detrás de cámaras tienen un papel fundamental, ayudan a vestir a los cargueros, son las que bordan los paños. Hay una tradición muy bonita, los cargueros del Viernes Santo, que llevan una corona de flores moradas, ¿cierto? Que esa, dice la tradición, siempre se la regalará la novia, la esposa, o así, al carguero, para que la luzca, y ahí también vemos la mano de la mujer en los arreglos florales, en los bordados, que es otro oficio, Andrés, que debemos mencionar y rescatar con tanto orgullo, y es que aquí se hacen unas cosas bellísimas en los sitiales, en los vestidos de cada una de las imágenes, y ahí vemos pues la mano de la mujer. Creo que en principio podríamos definirlo de esa manera, y hoy en día, repito, como saumadoras y como regidoras ya en lo que hacemos referencia a los desfiles profesionales. En punto a las velas, pues evidentemente la vela es un elemento supremamente importante, ¿cierto? Porque es los pasos van en sus 4 lados, normalmente van alumbrando a la imagen que representen con velas, y son el distintivo de las personas que van por el andén acompañando la tradición, y por eso lo llamamos los alumbrantes. El proceso de elaboración de las velas lo hacemos nosotros año a año. Año a año la Junta le encarga a determinadas personas la confección de esas velas, entonces empiezan pues a conseguir el laurel para poder dar los aromas, para poder dar las consistencias. Son velas que necesitamos pues de una resistencia bastante grande, pues van a estar expuestas al viento, a la acción del moquero, que es el niño que va limpiando la cera para que no vaya, o tratamos pues de que no caiga sobre la madera, no vaya pues a dañar alguno de los paramentos. Y entonces este es un proceso que es totalmente artesanal, es otro de esos oficios que se han mantenido alrededor de las procesiones, que hemos procurado conservar, y naturalmente, ya lo decías tú, Laura, pues un proceso que involucra a muchas personas y que evidentemente tratamos nosotros de mantener así con nosotros, así como lo menciona ahorita Andrés, las tallas de madera con el maestro Perugache, la escuela de madera que tenemos en la Junta y que estamos formando, que es en homenaje al maestro Durán, y en fin, son varios los oficios que alrededor de las mismas tenemos, pero digamos que frente a las velas, que era la pregunta específica, esa es un poco lo que podemos hacer referencia. Bueno, entonces tenemos otras 2 preguntas. Primero, ¿cómo se da el cambio generacional de los participantes de la procesión? ¿Existen gremios de enseñanza, tradición familiar o participación espontánea? Y durante todo el año, ¿cómo se fomenta la enseñanza, la conservación e investigación sobre las festividades de Popayán y sus alrededores? Bien, voy a referirme a la primera parte y voy a dejarle un poco lo académico a Andrés, que tiene pues unos datos muchísimo más profundos. El cambio generacional empezó a darse cuando nos dimos cuenta que mucha gente quería participar de las procesiones. Yo lo digo con un orgullo muy grande, afortunadamente en ninguna de las funciones que se desempeñan durante una procesión debemos nosotros, o nunca nos vemos que tuvimos. Guillermo. Se dice popularmente a gatas para conseguir Parece que se entrecortó un poco. Sí, se entrecortó. Si quieres, Andrés. Menos en... Sí, si quieres, mientras se estabiliza la... ¿Ahí mejora un poco o...? Bien. Guillermo, si quieres, continúa. ¿No? O si quieres, no. si quieres, tomo la palabra mientras se estabiliza un poco la conexión de Guillermo. Creo que... bueno. No sé si ahí mejora un poco. Bien, entonces decíamos, anteriormente, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hablar de un nombre icónico en las procesiones, Otón Sánchez.
o el carguero por antonomasia de las procesiones de Popayán, cargó hasta los 90 años. Entonces, y cargaba las 4 noches. De ahí quisiera, pues, muy difícil ese relevo generacional. La Junta, viendo esto, de unos años para acá, pues ha tratado de, uno, de generar mayores espacios, dos, evidentemente, pues de preservar la salud de muchas personas, y tres, pues de mantener viva la tradición en las nuevas generaciones. Y hemos establecido unas edades para cargar hasta los 50 años, una noche, máximo una noche a partir de ahí, y a los 65 años pues deberán retirarse de la función del carguero. ¿Eso qué hace? Que haya, aun cuando lenta, ¿cierto? Pues una transición con las nuevas generaciones. ¿Cómo se hace ese relevo? Y expliquémosle un poco a la gente. Todo paso tiene un síndico. Ese síndico es, si me permiten entre comillas, el administrador del paso. Es quien debe velar por su cuidado, por su mantenimiento, por la mejora y cambio de los paramentos que se requieran, y es la persona además que, acotejando, que es un término muy Semana Santero, escoge quiénes son las personas que van a cargar y que en su momento toma pues la decisión de que haya un cambio en alguno de los barrotes, pues una persona joven. Digamos que mucho es tradición familiar, esos cambios generacionales pues se van viniendo de familia en familia, sin que signifique esto que ni es un derecho, ni es hereditario, ni muchísimo menos, pero naturalmente, como les decía cuando hablábamos de la mujer, es que en esto se involucra la familia entera. Por lo general ocurre, si uno ha visto a su abuelo, a su padre, a sus tíos, a sus primos mayores vestirse de carguero y participar de esto, pues seguramente ese amor que sentimos, pues se le va a ir a uno metiendo desde pequeño, y seguramente uno va a querer cargar en esos pasos. Pero son muchas las personas que de otra parte han llegado, se han vinculado. Aquí una historia, permíteme una referencia muy pequeña, precisamente cuando en el año del terremoto, un ciudadano belga llegó a Popayán por cuestiones del terremoto, le tocó quedarse una noche aquí, vio una procesión, se enamoró de una manera profunda de las procesiones de Semana Santa, volvió al año siguiente, volvió a dar procesiones, y a partir de ahí vino 20 años seguidos a cargar. Y fue tanto su amor que le alcanzó incluso para conquistar a una payanesa y casarse con ella. Ya recibió su condecoración, esa alcayata de oro, después de 20 años, un ciudadano belga, nunca cambió su país, ni nada, pero todas las Semanas Santas llegaba a Popayán. ¿Por qué? Porque se enamoró de eso, entró, consiguió un barrote y se quedó. Entonces el cambio viene, es mucho eso, es simplemente vemos quienes muestran ese amor por la tradición, quienes quieren de verdad hacerlo como un acto de penitencia, que es lo que evidentemente significa cargar, y quienes quieren vincularse. Y lo otro que decimos ya, por último, la mención que hemos hecho al grupo juvenil, que es, digamos, donde empezamos pues como ese semillero para que las personas se vayan metiendo y vayan teniendo la posibilidad de llenar los espacios que vamos creando. La otra pregunta es un tema más académico, Andrés. Bueno, de acuerdo. Pues me quería hacer referencia también al proceso, digamos, de transmisión generacional, porque es uno de los aspectos fundamentales de lo que lleva a que se considere las procesiones de Semana Santa patrimonio cultural y material. En efecto, lo que es sensible a ser patrimonio inmaterial es aquellos procesos culturales que en efecto se han transmitido de una generación a otra, y eso es evidente en Popayán, especialmente, digamos, por esa organización que inicia, sí, desde las familias que se integran al proceso de creación de las procesiones, pero que también va llamando más ampliamente al resto de la sociedad payanesa. Yo quería hacer referencia a un espacio que una vez, pues desde lo anecdótico de conocer las procesiones, una vez me invitaron a un espacio que a mí me encanta de las procesiones, que es el Enfuerce. Que el Enfuerce básicamente es, digamos, una reunión que convoca el síndico con su familia y con su grupo de cargueros para, como dice la palabra, preparar las fuerzas específicamente para poder estar listos para la noche procesional. Entonces, está por un lado todo el tema, digamos, de prepararse tanto psicológica como físicamente para la procesión, que eso lo que lleva, digamos, es a comer los tamales de pipián, las empanadas de pipián, pues el aguardiente con el que también se acompaña, y así se van cargando esas fuerzas. Y por el otro lado también está preparar todos los elementos del paso, en ese ejercicio de gerencia del síndico,
pues con su equipo de trabajo de cargueros y de su familia, de ir preparando ese paso. Tuve la oportunidad de estar en un esfuerzo organizado por el síndico Reinaldo. Sí, fue Reinaldo. Él es síndico de la Virgen de la Soledad del Viernes Santo y con su familia también del Señor del Perdón, ¿cierto? Sí. Sí, del Señor del Perdón. Entonces, es un espacio también en el que uno ve, digamos, cómo también despierta mucho amor de las personas, así no sean necesariamente de parte de la familia, y que las personas quieren participar voluntariamente de ayudar a preparar el paso. Y la gente, ¿y cómo ayudan? Pues con la limpieza, digamos, con el trapo, ayudando a preparar todo lo que digamos, tienen que preparar los palios, las carteras, digamos, todos esos elementos estén todos listos para salir suntuosamente en la procesión. Y ve uno el amor porque lo hacen con toda la voluntad, de manera voluntaria, y es así también como el síndico ve las personas que están comprometidas pues con su paso, con el paso en específico, y así va eligiendo también a sus cargueros que demuestran ese compromiso. Entonces, pues quería hacerle como un honor un poco a ese espacio tan lindo. Yo creo que a veces un poco en mi tradición costeña me recuerda un poco como al espacio también de parranda, porque el enfuerce también no solamente, digamos, se prepara el paso, sino que también ahí circulan historias, circulan memorias, anécdotas de las procesiones lindísimas, cosas que han pasado en las noches del año previo. Entonces es muy bello. Es también un espacio donde la tradición oral aflora, toda la tradición oral de las procesiones aflora, y pues que hay que definitivamente destacarlo. Por otro lado está también el ejercicio, digamos, de los oficios como tales, que permiten que los elementos materiales de las procesiones, tanto del paso, pero también, por ejemplo, toda la indumentaria de cargueros, de sahumadoras, de regidores, exista, y esos oficios también se deben transmitir de una generación a otra. Hablábamos de la talla, hablábamos también pues, del bordado de hilo de oro, que es un ejercicio también muy asociado al papel de la mujer, y que es un oficio muy complejo. El bordar con hilo de oro requiere de una habilidad que se forma pues, de años y de años de práctica empírica en el oficio, y que no es posible sino a través de una transmisión también, tanto en el ámbito familiar como ya, digamos, en el ejercicio pues, educativo de los oficios como tales, y que también la Junta promueve esos espacios también de taller y de enseñanza del bordado, también de los procesos de tejido. Por ejemplo, también está todos, digamos, los oficios que se requieren para los procesos de restauración y de conservación. La Junta también cuenta con un taller y cuenta con un personal que se ha formado también en esos saberes que permiten ese proceso de restauración de las imágenes. Y pues quería destacar también eso, y también uno de los aspectos más bellos también de la Semana Santa, que son las procesiones chiquitas, que es también una escuela muy linda, dirigida ya a la niñez, para que la niñez también se involucre desde temprana edad en las procesiones, desde el carguillo, desde las amadoras y desde todos los otros roles también que hacen parte de las procesiones. Los niños en esas procesiones chiquitas ya van haciendo escuela para integrarse a las procesiones. Sobre el proceso, digamos, de investigación, de conocimiento más a profundidad de las procesiones, cabe destacar que es algo que la Junta lleva muchos años haciendo también. En el 2006, cuando se cumplieron los 400 años de tradición procesional, en ese año salió una publicación bellísima de diversos artículos, de diversos ensayos, que hablaban y que recogían la historia de la Semana Santa desde sus protagonistas principales. Digamos que en el proceso de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, lo principal que queremos incentivar es que esos ejercicios de investigación y de conocimiento de la manifestación
se hagan desde los portadores mismos de las tradiciones. Es decir, las personas que viven el patrimonio sean ellos mismos quienes exploren a profundidad sus manifestaciones y tomen la palabra para hablar sobre ella. Eso por destacar ese ejercicio, pero también, digamos, la labor que hace el grupo juvenil es también de recoger, de documentar, hacen ejercicios de entrevistas. Yo conocí a algunos miembros del grupo juvenil que me contaban que ellos hacían entrevistas, digamos, con síndicos, con cargueros que llevaban muchos años en la tradición procesional. Entonces también lo hacen, si bien no desde un proceso, digamos, como principalmente institucional, lo hacen por amor a la tradición. Y pues ya para cerrar este punto, para dar espacio a más preguntas, digamos que también con el apoyo del Programa Nacional de Concertación, la Junta Permanente Pro Semana Santa y la Familia Semana Santera también recibe un apoyo para desarrollar distintos proyectos que permiten acceder pues, al conocimiento de las procesiones, entre ellos, digamos, principalmente todo el proceso de material divulgativo, pero también todo lo que requiere organizativo de las procesiones. Entonces, ya cierro ahí para que continuemos con otros temas. Bueno, ¿Jimena? Veo aquí, sí, ya. Jimena. Sí, bueno, qué pena. Tenemos otras 3 preguntas, yo creo que son como las últimas 3 preguntas de cierre. La primera es, teniendo en cuenta las procesiones, según la tradición que deben darse en estas fechas determinadas, y de que este año pues no va a haber procesión debido a lo que todos sabemos, ¿qué piensan ustedes ante algunas propuestas de hacer las procesiones en otra fecha del año? Esa es una pregunta. La otra es, desde su experiencia investigativa en torno a las procesiones, ¿han encontrado algún vínculo de manifestaciones con las del Caribe colombiano? ¿Algunos elementos que se parezcan? Y por último, que son 2 preguntas, ¿por qué los óleos coloniales de santos y figuras religiosas son tan oscuros? Bueno, esta podría ser una pregunta un poco más amplia. ¿Y cuál ha sido la mejor artista u obra religiosa? Me imagino que de las procesiones que ha dado un payanés. Uy. Bueno, empecemos por la primera pregunta acerca del calendario. Pues a ver, las procesiones, como su nombre lo indica, desde hace 464 años, ¿cierto? Pues salvo en alguna ocasión, pero la anécdota se nos hizo un poco más larga, se han hecho en el marco de la Semana Santa, es decir, dentro de ese calendario instituido como Semana Santa. Y de ahí que vengan, pues, Martes Santo, Miércoles Santo. Además, 2, las procesiones que son patrimonio cultural de la humanidad representan la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, razón por la cual deben darse para que coincidan en el tiempo en esas mismas fechas. Simplemente quiero hacer referencia a algo que durante estos días hemos visto. Es un cardenal directamente desde el Vaticano ha enviado una carta que ha circulado pues, por diferentes medios exponiendo la idea de cambiar la fecha. Eso es un tema que se sale de nuestra órbita y evidentemente si lo cambiaran, pues si la Semana Santa fuera en otra época, pues tendríamos que nosotros que debemos acoplarnos a eso. Sin embargo, digamos que ahorita, en este momento, que la Junta tenga pensado, esté debatiendo sobre eso, no. Es claro que terminadas estas situaciones adversas, algo vamos a tener que hacer en pos de la gente de Popayán y de los turistas que siempre quieren ver nuestros pasos, nuestras imágenes, eso, estamos seguros que algo haremos. Pero hacer procesiones de Semana Santa por fuera del calendario de Semana Santa, pues nos quedaría, digamos, como un poco extraño. 2, el tema de los vínculos con el Caribe. Debemos decir, hay procesiones en Monpós, hay procesiones en Santa Fe de Antioquia, hay procesiones en diferentes partes que yo creo que todas deben tener como su mismo origen, en todas debe haber como algunas similitudes. Claro, a lo largo del tiempo, pues cada una ha ido de acuerdo a la cultura de su región, adoptando unas características muy propias, pero estamos absolutamente seguros que el origen tiene que estar en la misma porque todas tienen ese mismo sentido cultural, todas tienen ese mismo sentido religioso, todas tienen el mismo sentido de identidad de una ciudad, de una región. Todas buscamos, incluso vayamos y hagamos un paralelo con Europa, ¿cierto? Si vamos a las procesiones de Sevilla y vamos a las procesiones de Murcia, a las de Zamora, pues vamos a encontrar mucho elemento en común, pero en cada una sus características propias que, insisto, vienen dándose con la cultura propia de cada región en donde se van dando.
De manera que seguro debemos tener un vínculo en ese origen, o podemos decirlo, su origen es el mismo. Lo que ha venido cambiando un poco pues es la manifestación o algunas señas culturales que nos identifican. En cuanto a los óleos coloniales de santos y figuras religiosas, pues eso corresponde a la escuela pictórica con que se identifican, ¿no? Evidentemente, recordemos que pues esos son de épocas muy, muy antiguas, desde la colonia, en donde las técnicas pictóricas, pues seguramente, dada la marcada influencia de las escuelas, pues así lo debían establecer, y realmente se me escapa pues a los conocimientos que va a tener, pero naturalmente lo puedo atribuir a eso. Y frente a obras que se hayan dado por parte de un payanés, no solamente religioso, sino en torno a las procesiones, hay muchas, hay canciones. Hoy nosotros tenemos partituras que son música procesional propia. O sea, eso es una obra que podemos catalogar una obra religiosa procesional, y es música procesional. Son melodías procesionales, y las partituras y sus derechos le pertenecen a la Junta, que algunos artistas han hecho. Hay cuadros hermosos de obras religiosas de payaneses, canciones, que aquí pues se nos ha enumerado, y decir cuál ha sido el mejor artista, cuál ha sido la mejor obra, pues ahí sí digamos que eso va en gustos, y atreverse pues en una clasificación de esas pues sería bastante difícil, pero la producción artística y cultural acerca de las procesiones desde su componente religioso cultural de Popayanejos es mucha y muy grande. Bueno, si puedo hacer, sí, yo puedo hacer entonces el recorrido rápido. Pues yo creo que a lo que mencionaba Guillermo con respecto a las fechas, creo que es suficiente la respuesta. Con respecto a los vínculos con el Caribe, y bueno, yo siendo también del Caribe colombiano, pues digamos, voy a hacer una salvedad de que no soy experto necesariamente puntualmente en cada Semana Santa. No he tenido la oportunidad como de profundizar en cada una de ellas, pues como las mencionaba Guillermo ahorita, o sea, la de Ciénaga de Oro, la de Mompox, la de Tolú, creo que la persona que nos escribía desde Tolú, sí. Sabana Larga Atlántico, desde mi departamento, también tiene una Semana Santa muy rica. Como decía, me añado también a Guillermo en que obviamente todas tienen un sentido simbólico semejante, que sí es la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, desde la construcción, digamos, del paso como el elemento narrativo que permite contar esa experiencia, esa narración. Pero la riqueza, yo creo, de cada una es precisamente está en su diversidad, y que cada una de ellas va generando su propia memoria y sus propias tradiciones que las enriquecen. En Mompox, por ejemplo, el tema del paso robado es apasionante, la historia del paso robado. Y lo otro es que también suelen tener organizaciones distintas que son las encargadas de llevar a cabo las procesiones. Vamos, en algunos contextos se habla de los nazarenos, en otros son las cofradías. En este caso, la Junta, digamos, se organiza a partir de la estructura de las sindicaturas. Entonces, también en la organización social se difieren un poco, y creo que en esa diversidad es parte de su riqueza, pero por supuesto que sí hay, digamos, algo que se ha heredado de una tradición de carácter colonial y de nuestra tradición hispánica que retoma esa tradición de hacer procesiones. Cabe destacar que hay, digamos, un amplio congreso que se hace de Semanas Santas. Si no estoy mal, este año la sede precisamente va a ser Popayán, que va a recibir a esos distintos, si se logra llevar a cabo esas distintas Semanas Santas, donde precisamente... que eso sí, definitivamente esperamos que se pueda llevar a cabo ese congreso, donde ahí comparten las distintas tradiciones semanasanteras. Y la última que me quiero referir, ¿cuál ha sido la mejor artista u obra religiosa que ha dado un payanés? Yo creo que Guillermo apuntaba algo súper interesante, que no solamente está en el arte religioso y en el arte que compone el paso, sino también, digamos, en todo lo que inspira y ese proceso de creación cultural. Hay unas canciones muy lindas también del hijo de Reinaldo, Guillermo, Juan López. César Reinaldo. De su propia autoría, ¿no? Maravillosas. Sí, él ha compuesto unas canciones bellísimas,
sobre el carguero, digamos, sobre su distinta experiencias en la Semana Santa. Son canciones muy lindas. Tuve la oportunidad de escucharlas interpretadas por él, entonces destacar como esa creación artística que también se inspira desde las procesiones. Por supuesto, tengo que destacar también la labor del maestro Perugacha. Yo creo que actualmente, contemporáneamente, es probablemente, digamos, como el artista de talla de madera más importante de Popayán. Y, bueno, la labor de Patricia Caicedo, que apoya la restauración de las obras coloniales de la Semana Santa. Patricia Caicedo, pues, ya tiene muchos años acompañando a la familia Semana Santera en la conservación y restauración de las imágenes y de los distintos elementos de los pasos. Que es complementario, digamos, también a las obras artísticas. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Hemos cumplido pues nuestro tiempo. Les agradezco tanto a Guillermo como a Andrés su generosidad el día de hoy de participar en este espacio. Queremos recordarles a todos nuestros visitantes que tuvimos la oportunidad de tener 4 pasos en el Museo Santa Clara, el Cachorro, el Calvario, la Verónica y San Juan. Agradecerles, por supuesto, a todos ustedes por el apoyo que hemos tenido y a todas las personas de Popayán que ese día ayudaron a armar los pasos, que tanto para mí como para mi compañera Nayibe creo que fue un momento increíble, fue todo un aprendizaje. A todos los síndicos que en su momento nos acompañaron y por supuesto agradecerle a todo el equipo del museo, especialmente a Manuela Maya, que hizo todo el proceso y gestión para la traída de los pasos al Museo Santa Clara. Agradecerles de nuevo infinitas gracias, tanto a Guillermo como a Andrés. Dime, Guillermo. Simplemente, Jiménez, que creo que este es el espacio más propicio para que la Junta Permanente Pro Semana Santa le pueda decir al Museo Santa Clara muchas gracias. De verdad que, primero, es un escenario absolutamente espectacular. Ese museo es algo que impacta desde el primer momento en que uno atraviesa su puerta. Pero ver ahí 4 pasos de las procesiones de Popayán en ese marco, créanme que incluso a nosotros mismos, pues que los armamos, los desarmamos, los vemos, los admiramos, verlos ahí fue algo fenomenal, de manera que muchas gracias. He recordado muchos nombres y no quisiera omitir ninguno de ellos, pero sea este también el momento para decirles ante toda la comunidad, muchísimas gracias. No, un gusto, Guillermo, todo un gusto y muchísimas gracias a ustedes. Les recordamos que el sábado vamos a tener un taller live también aquí a las 11 de la mañana por este mismo canal. Así que realmente mil gracias a todos ustedes. Que tengan una muy buena tarde, un muy buen Jueves Santo y un gran abrazo. Muchas gracias. Andrés, un gustazo. Gracias. Chao, Jimena. Hasta luego. Hasta luego, chao.